Merci. No podéis... Ah oui. No podéis iros de aquí sin probar las gafas. Han traído unas gafas, o sea que al terminar es realmente muy interesante ver cómo podemos llegar a virtualizar operaciones que nos parecería que son operaciones que no pueden ser virtualizadas, por tanto sí que os animo a poderlo hacer. Es el buen momento, sí, para taller, para podar, es el momento. Saltamos a otro software, no de virtualización, pero sí que es un software que nos va a permitir, es la empresa Actus, que nos va a presentar el software Process to Wine, software de trazabilidad de producto, de gestión de fincas y de operaciones enológicas. Creo que será Vicent y Olivier, los dos, pues cuando queráis. Bueno. Ok. Pasa. Yo soy Vincent y estoy con Olivier. Me encargo de todos los proyectos a la exportación por Process to Wine y Olivier es el jefe del desarrollo e investigación por Process to Wine también. Muy fuerte. Okay. Estamos en una empresa francesa, existamos desde 20 años. Al principio estábamos una empresa de consultoría, de viñedo, de bodega, y también nuestro presidente estaba un gerente de bodegas en Burdeos. Y la idea es de tomar nuestro conocimiento, nuestra experiencia en consultoría y gestión de bodegas y viñedo y ponerlo en una herramienta digital, en un software que permite de seguir todas las operaciones desde la vid hasta la botella, en una única plataforma. No hay un software por el viñedo y un software por la bodega, hay todo en la misma plataforma. Es muy importante, es que la mayoría de los empleados de Process to Wine habíamos trabajado en bodega, en viñedos, y sabemos lo que significa de trabajar en una bodega, en un viñedo, qué son las dificultades, qué son los objetivos de trabajo en estas empresas. No estamos como un software agrícola con unas funcionalidades dedicadas al mundo de la viticultura y del viñedo. Estamos 100% dedicados a la viticultura y al vino. También una particular es que trabajamos en modo SaaS, es decir, que es un software web. El software está accesible online, es decir, que no hay que preocuparse con aspectos técnicos de instalación, de seguridad de datos, de updates. Todo está desarrollado por nosotros, los datos están ubicados en nuestros servidores, en varias ubicaciones físicas, y con eso no se pueden perder ningún dato. Y de esa manera pueden acceder a sus datos desde cualquier lugar, en cualquier tiempo. Solo se necesita un acceso web con un teléfono, con un computador o algo. Hoy día tenemos cerca de 1.000 clientes en todo el mundo, principalmente en Francia, porque estamos ubicados principalmente en Burdeos. También tenemos oficinas en Montpellier, en Reims, por la Champaña. Tenemos bastante clientes en Champaña. Y hoy día también, cada día se conecta 1.500 usuarios a Process to Wine en estas empresas. Y nuestros usuarios manejan cerca de 2.000 bodegas, porque podemos tener varias bodegas en el mismo servidor. Podemos manejar, si alguien tiene como 2 o 3 propiedades, empresas distintas pueden manejar los datos en el mismo servidor para agregar datos de varios viñedos, de varios productores de uva y ponerlos en un nivel alto para manejar los distintos viñedos. Y nuestros usuarios manejan 53.000 hectáreas de vino y 1.300.000 hectolitros de vino. Y también proponemos una cara GPS que se pega a los tractores, máquinas de vendimia, para seguir los tractores y máquinas de vendimia en el viñedo y detectar en cuál parcelas está el tractor para que la trazabilidad de los trabajos mecanizados en el viñedo se hace automáticamente. Y bueno, estamos en una empresa de cerca de 35 personas, principalmente en Burdeos, que nos permite de actualizar la solución, la herramienta
cada 6 semanas, cada mes, cada 6 semanas, depende, siguiendo los necesitos de nuestros usuarios y cada vez amelioramos la solución. No estamos como un software que estaba creado hay, no sé, 10, bueno, estamos creado hay 10 años, pero no es un software que estaba creado 10 años y que no tocamos. Seguimos a improverlo cada mes, cada 6 semanas. Y como Process to Wine puede ser muy personalizado, podemos trabajar con todo tipo de empresas del sector vinícola, tamaño grande como NC, como Boulanger, en Champaña también con Bilcart, Tétinger, y empresas más pequeñas, como cualquier tamaño de bodega podemos trabajar. Y al momento hemos empezado a abrir una oficina en Logroño, en La Rioja, este año, perdón, y ya tenemos 2 clientes en España. Okay. Un poco más de detalles sobre Process to Wine, sobre la solución, lo que podemos hacer con Process to Wine. Podemos manejar todo el proceso de elaboración desde el vid hasta la botella con módulos. Tenemos 2 módulos principales, que son el módulo viña, en el cual podemos seguir su viñedo, campaña por campaña. Historizamos todos los datos de los próximos años y cada vez abrimos un nuevo año. Seguimiento de los trabajos mecanizados, trabajos manuales, de los insumos, tratamientos, fertilización. Importamos también análisis, pues análisis de suelo, observación visual. Pueden crear sus propios análisis para seguirlos con el sistema. Tenemos una versión móvil para hacer análisis y entrar los datos directamente en el campo, en las parcelas, también en la bodega. Tenemos un módulo de cartográfico, de mapa del viñedo, en la versión móvil, en la versión escritorio también, para seguir lo que se pasa en el viñedo en un modo más visual. Y el módulo GPS, ya hablamos de eso. Tenemos también el módulo bodega, en el cual podemos manejar sus depósitos, lotes de vinos, cosecha, aportación de uva desde productores, pero también cosecha de sus uvas propias. De esta manera tenemos toda la trazabilidad desde cualquier lote de vino. Podemos ver su composición en uva, en parcelas, si es un lote de vino que viene de sus uvas propias o un lote de vino que viene de uvas o de mosto que compra a un productor, a un proveedor. Manejar los insumos enológicos, por supuesto, análisis enológicos, importar análisis de laboratorio, sus propias análisis, comentarios de cata, de degustación, todo eso se maneja en el sistema. Hasta el acondicionamiento, manejaremos existencias de materias secas, operación de embotellado, operación de packaging también. Y también las operaciones de producción de espumoso, seguimiento del tirage, de toma de espuma, del degüele y todo eso. Y tenemos otros módulos que están más a nivel empresarial, como un módulo de recursos humanos que permite de seguir los empleados, de mandar los órdenes de trabajo a los empleados también, de seguir quién empleando haciendo cuál trabajo y eso, seguir los tiempos de trabajo también. Y también un otro módulo de gestión empresarial que es más para seguir los costes de producción, los gastos, y cómo manejaremos desde el viñedo hasta el embotellado. Los gastos del viñedo siguen en la bodega y siguen hasta el embotellado. Entonces podemos ver con botella cuáles estaban los gastos en el viñedo, en la bodega y en materias secas en las operaciones de acondicionamiento. Y tenemos también módulos de gestión de existencias, de compras, de ventas. No hacemos la parte comercial. La parte de ventas es bastante sencilla, simple, pero es para manejar más las existencias de productos acabados y ya está por las funcionalidades principales. Bueno, Process to Wine hay 2 versiones, 2 maneras de trabajar con el sistema. La versión escritorio, que está la versión oficina también, que se utiliza en un computador principalmente, y la versión móvil, que es una versión más sencilla, más amigable, que se utiliza principalmente con el teléfono o con un tablet. También se puede utilizar con un computador. Y estas 2 versiones son 2 maneras distintas de acceder a los mismos datos. La versión móvil es más para entrar datos directamente en las parcelas, en la bodega. Entonces es más dedicada para trabajadores en el viñedo, en la bodega, para entrar densidades, por ejemplo, seguimiento de fermentación en la bodega, catas. En el viñedo es para entrar su tratamiento,
progresión del trabajo también. La versión oficina es más para planificar las tareas, coordinar los trabajos, mandar órdenes de trabajos, seguir los órdenes de trabajos de los empleados y sacar también informes, resumen de campañas, informes de cualquier tipo de trabajo. Y también usuarios que utilizan solamente la versión oficina son más como gerente, director, que quieren seguir un poco lo que pasa en los varios procesos, en la bodega, en los viñedos. Y cómo podemos tener varias bodegas en el mismo servidor. También Process to Wine puede ser utilizados por empresas que tienen proveedores de uva, si quieren seguir especificaciones, manejar las relaciones con sus traidores de uva, con productor de uva. También pueden dar accesos móviles a cada productor de uva, que van a poner sus propios datos, seguir sus propias parcelas. No pueden ver los datos de otros productores de uva, pero los asesores que trabajan al nivel de la bodega pueden seguir y agrupar todos los datos en los mismos menús, en los mismos informes para seguir de una manera más general lo que pasa con los productores de uva. Queda poco tiempo, entonces, bueno, esos son detalles de la solución con diferentes pantallas. Voy a dar el micrófono a Olivier, que va a hablar un poco más de lo que mandaremos al nivel de investigación y desarrollo. Bonjour, je suis désolé, je vais continuer en français. Donc moi, je m'occupe de la recherche et du développement. Et donc les objectifs que l'on se donne maintenant, ça va être de travailler sur l'agroécologie, c'est-à-dire adapter chaque pratique viticole au contexte de la propriété ou de la parcelle. Et donc pour cela, on va collecter des données, que ce soit des données de stations météorologiques, d'analyse de feuillage, ça peut être des sondes d'humidité du sol qu'on va collecter, on va enregistrer, et à côté de ça, on va utiliser des modèles pour prédire l'évolution de la quantité d'eau disponible ou des interventions qu'il faut faire ou éviter de faire, puisque voilà, si on a une ressource en eau qui est limitée, on sait qu'il y a des pratiques qui sont peut-être voilà, à modifier. Et donc l'idée, c'est de voir comment les pratiques impactent la vie de la vigne et comment on va accumuler de la connaissance et comment on va enregistrer ces connaissances et pouvoir les partager, puisque c'est un des gros volets de l'agroécologie, c'est de pouvoir partager des données pour éviter de faire des erreurs ou de refaire des erreurs que quelqu'un a déjà faites. Voilà. Donc ça, c'est le volet sur lequel on va travailler maintenant pour diminuer le recours aux pesticides et pour intervenir toujours au meilleur moment pour lutter contre le réchauffement climatique. Merci. Y bueno, ya está. Última cosa es que estamos trabajando también sobre el tema del cuaderno de explotación digital que va a ser obligatorio el año próximo, y para mandar los datos desde Process to Wine hasta el cuaderno de explotación digital en las plataformas de las comunidades autónomas. Y sería interesante de conversar un poco con ustedes para saber cómo van a manejar este tema. Si van, como, no sé, a utilizar una herramienta digital, si van a poner datos directamente en las plataformas de las comunidades autónomas, o si van a utilizar una asesoría, o bueno, no sé. Entonces sería interesante si podemos conversar un poco de eso después. Muchas gracias.